No sé si comenté con ustedes el aspecto social, que es el que se está agravando, o por qué razón estamos viviendo como estamos viviendo. Todo empieza más o menos en los años 40, lo que se conoce como el tiempo de la posguerra, cuando los horrores de las mismas, esto es la primera y la segunda, produce una carga de conciencia que las redes sociales hoy le llamarían un golpe de realidad, principalmente en las 13 familias más ricas de la tierra, que después del cese de los conflictos, en el año 1947 convocan a una reunión mundial conocida como la reunión de los Bilderberg, donde estas 13 familias ricas de la tierra proponen algunas estrategias, primero, para considerar la seguridad de la población. Es decir, los horrores de la guerra producen conciencia y ellos dicen ya no más. Segundo, un aspecto de ver lo que había sido consecuencia del conocimiento, la ciencia o la tecnología. Habían quedado horrorizados por la explosión de la bomba y firman un tratado donde ya no más armas nucleares a partir de ese momento. Si no sabían, Albert Einstein muere en profunda tristeza y depresión como consecuencia de lo que habría ocasionado lo que él, ¿sí?, habría expuesto con la famosa teoría de la relatividad, que había sido el medio por el cual se habría logrado exponencialmente, en este caso, el elemento de la bomba nuclear. En ese contexto, no solamente es la conciencia sobre la población, sino también sobre la tecnología, y hacen un acuerdo que lleva a ser considerado como el concepto de pensar en la paz y prosperidad, que no es otra cosa más que el progreso de la sociedad. Y en aras del progreso de la sociedad se establecen las famosas 17 organizaciones mundiales que nos gobiernan: el Banco Interamericano, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Todas esas organizaciones que son las que establecen los parámetros en los que el mundo se está rigiendo, que han establecido, por supuesto, la Agenda 2030 y la han llevado más allá. Espiritualmente, la Iglesia Católica no se quiso quedar callada. Juan 23 en 1959 convoca lo que habría de ser el Concilio Vaticano II, y en el Concilio Vaticano II las reformas básicas que se establecen en ese concilio cambian la fisonomía social del mundo, del planeta, principalmente en el seno de la propia Iglesia. Dentro de los primeros acuerdos que te toman en el Concilio Vaticano, habría de ser abrir la Sagrada Escritura al mundo. Desde el año 450 en el Concilio de Calcedonia, reafirmado en el año 1290 en el Concilio de Sevilla, la Biblia habría estado prohibida, y saben que la Santa Inquisición se habría creado exactamente para perseguir a quienes poseían una o, ¿sí?, tan solo porción de la Sagrada Escritura, no la Biblia completa. Quien poseyese una porción de la Sagrada Escritura ya era reo de muerte, literalmente, y eso produjo para el mundo la edad oscura o edad media. Cuando en los años 60 se da el concilio, se abre la Biblia, se levanta esa prohibición, y la primer Biblia popularmente impresa en todos los idiomas del mundo habrá sido la Biblia Dios habla hoy, que es la Biblia con más traducciones que ninguna otra a lo largo de toda la historia. Con la Biblia en el lenguaje del pueblo, las misas sufrieron también un cambio radical y de latín pasaron a ser oficiadas en la lengua autóctona de donde se estaban oficiando las misas. Un concepto también muy fuerte fue el hecho de que la Iglesia evangélica, que habría sido en este caso expulsada antes de su propio nacimiento, recordarán que movimientos de reforma se registran desde el año 1170 con Pedro Baldo, siglo XII-XIII, pero en el siglo XV prospera la cuestión de Martín Lutero, es decir, la inconformidad que Martín Lutero presenta a la Iglesia Católica sin quererla dividir, sin querer iniciar un movimiento, pero se inicia lo que habría sido la reforma
después de que el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero clava sus 95 tesis. La Iglesia inicia a perseguirlo, pero Martín Lutero, siendo amigo muy cercano a los gobernantes de Alemania, en este caso los sajones, Alemania era colonia española en ese tiempo, es protegido por estos, ¿sí? Y al ser protegido salva su vida y su movimiento prospera. Cuando en el año 1531 por la Dieta de Spira Martín Lutero es expulsado, los seguidores luteranos, a los que la historia le denomina príncipes luteranos, envían una carta al Papa donde inician la carta protestamos, y a partir de abril del año 1531 a los llamados seguidores de Lutero se les clasifica como protestantes. La Iglesia evangélica no había nacido, pero ya teníamos desde antes la etiqueta de ser protestantes, y aún hoy mucha gente así lo recuerda. En el Concilio Vaticano II pasamos de ser expulsados a ser considerados hermanos separados. Y el Papa, cuando hace su famosa bendición Omnis Urbis, recuerda a los hermanos separados. Esto lo hace 2 veces al año, en Semana Santa y en Navidad, y también ora por los famosos hermanos separados. Estos movimientos sociales y aún espirituales trajeron esos cambios a los que hago referencia, principalmente en el año 62, lo que ustedes conocen como la famosa liberación femenina. Ya antes, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, había existido intentos de crear o generar este movimiento donde las mujeres buscaban empoderamiento, pero no había prosperado. En los años 60, ¿sí?, donde las élites habían hablado de ponderar a la sociedad humana, de darle valor a los individuos como consecuencia de los errores de la guerra, se inicia un concepto nuevo que es el valor de la persona, ya verlo como individuo, y surge el concepto de los famosos derechos, ¿sí?, que es lo que la Biblia marca en Apocalipsis 3:20 cuando habla de la iglesia de la Odisea. La Odisea significa derechos del pueblo. Ante ese contexto, bueno, las mujeres exigen el derecho de estudiar, de trabajar y de gobernar, y es permitido ese derecho, y entonces las mujeres se olvidan del bien para el cual fueron creadas o creadas, ¿sí?, y dejan el hogar, dejan los hijos. Y esa actitud de la mujer en términos globales de empoderarse, de querer valer por ellas mismas, aún, ¿sí?, de decir no estamos de acuerdo con que se nos vea solamente aptas para el hogar, trajo consecuencias que son las que estamos viviendo. Entre ellas recordarán ustedes que a partir de los años 80 a las generaciones se les empezó a etiquetar, y esto a partir de los años 1900, y la primera generación etiquetada fue la conocida como la generación clásica, que es del año 1900 a 1945. La generación silente del año 1945 al año 1960, que callaron, que no dijeron nada con relación a los horrores de la guerra. La generación de los boomers, o sea, de los boom, de los que la tecnología, la primera computadora se inventa en los años 1961, y de allí todo el desarrollo tecnológico del que ahora ustedes y yo podemos disfrutar. Pero a partir de los años 60, cuando se da la generación de los boomers, y eso hace que entonces los hijos, y esto particularmente porque la televisión alcanza una expansión muy amplia, y la primera generación, denominada popularmente como la generación X, habría sido la generación que nace como consecuencia de esta juventud. Hablo de la juventud de los 60. Y esa juventud de los 60 fue criada por primera vez frente a la pantalla. Fue criada frente a la pantalla, y eso empezó a cambiar culturalmente a la persona. Esta generación de los años 60 trajo como consecuencia lo que conocemos como la generación X, que son los que nacieron hasta los años 1980, y que esta generación, bueno, pues desde el tiempo del rock, recordarán las raíces del rock, una abierta rebeldía contra todo lo establecido, y curiosamente nace en la iglesia como consecuencia de Elvis Presley, que expresa esa rebeldía aún
en contra de los propios sermones que habría escuchado de su propio padre. Esa generación perdió los valores. Hablo del respeto, de la honra, particularmente de la honra tiene un valor muy importante, el respeto, la honra, la educación, la gratitud. Son jóvenes que ya no se dieron cuenta de que las cosas tienen un valor. Mi generación, la generación de los boomers, crecimos con tanta escasez, ¿sí?, que el diablo creó un pensamiento en nuestra mente y decíamos, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Y nos esforzamos por darles lo que nosotros no tuvimos. Y les hicimos la vida fácil a nuestros hijos y no les enseñamos los valores que los capacitarían para enfrentarse a la vida. Esa generación X de los años 80 fueron los padres de la generación millennials, los nacidos entre los años 80 y los años 90, que ya fue una generación que creció con internet, que ya empezó a conocer un desarrollo más amplio y que perdieron los principios. Y hay una enorme diferencia entre los valores que se consideran conceptos propios y los principios que se establecen en la sociedad. Es decir, los valores, ¿sí?, son la expresión de los principios sociales. Si yo voy a tener valores que aprendí en casa, como la honestidad, cuando yo ostente un cargo o tengo un trabajo, voy a ser íntegro, ¿sí? Como yo crecí sin valores, entonces cuando yo llego a gobernar, no hay integridad. Y si se ponen a analizar un poquito, a partir de los años 90 es cuando la corrupción se desata en todo su esplendor, ¿sí?, y está en el máximo de su apogeo. Porque nos está gobernando gente que fue criada sin valores, que no tiene principios sociales. Esa es la generación a la que le llamamos generación Y y que es la que literalmente nos está gobernando en estos días. Esa generación produjo la generación Z, ¿sí?, que no solamente creció con las redes sociales, también con el internet, pero esta generación Z, miren, perdieron los valores, perdieron los principios. La generación Z perdió el carácter, ¿sí? Son gente que ya no tiene una capacidad especial para enfrentar las situaciones y que se espanta ante los retos. A esta es a la generación que le denominamos Nini y que tan solo en México hay un promedio de 30 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, no hacen nada. ¿Por qué? Porque no tienen carácter para enfrentar las cosas. Esa situación produjo después la famosa generación Alfa, que perdieron la identidad. Ya no nada más el carácter, sino ahora perdieron la identidad. Comentaba brevemente con el hermano Esteban, ¿sí?, la situación por la que nos estamos enfrentando, que es la razón del por qué quiero que los pastores entiendan a lo que nos enfrentamos. Dios me permite trabajar mucho con jóvenes desde hace muchos años y estoy constantemente en congresos, en campamentos y ha sido recurrente. Por ejemplo, miren, hace 15 días mi esposa me acompaña, normalmente ahora ya me está acompañando a todas partes, estamos más relajados, ya los hijos fuera del hogar, solo me queda uno. Y fuimos a oficiar una boda de 50 años. Y por supuesto tuve que privilegiar el valor del matrimonio. Cuando hablo del matrimonio y expreso mi convicción sobre que el matrimonio es una relación de pacto entre un hombre y una mujer, pero enfatizo el principio de así nacidos. ¿Sí? Porque en los años 2008, en una reunión en Perú con gente de todo el mundo, se empezaba ya a hablar del concepto transgénero y establecimos que fuese así nacidos. Originalmente, solamente en las leyes de México se define el matrimonio como la relación de dos personas hasta el año 2018, donde ahora ya cambia. Perdón, sí, dos personas. Nosotros exigíamos que se dijera entre un hombre y una mujer, no pasó, y ahora quedó otra vez entre dos personas, que pueden ser dos hombres o dos mujeres. El asunto es que al privilegiar la definición, y termino el evento, un joven se acerca de unos 30 años y me dice: pastor, si es cierto lo que usted predica, yo estoy mal.
¿sí? Pero nadie me lo había dicho. Tengo 5 años viviendo con mi pareja y es transgénero. ¿Sí? Le digo, a ver, explícame. Sí, dice, él nació hombre, pero se operó y ahora es una mujer. ¿Sí? Le digo, bueno, pues estás mal. ¿Sí? No le dije así tajantemente porque soy pastor. Escuché a Esteban hablar de la misericordia, que es un valor muy importante, ¿sí? Pero traté de explicarle lo que está prohibido para él. Está prohibido que tenga el privilegio de abrazar a un bebé. Está prohibido que tenga el privilegio, ¿sí?, de poder acompañar a un ser humano en todo su desarrollo, de verlo realizarse, ¿sí? Y le dije, tienes que tomar decisiones. El domingo voy a una reunión y después de la reunión, ¿sí?, se acerca un pastor para decirme, pastor, ¿sí?, necesito que usted nos asesore porque mi niño tiene 12 años, pero ya se viste de mujer porque le gustan los hombres. ¿Sí? Y eso es recurrente. ¿Por qué? Porque esta generación perdió la identidad. Y la generación que se está gestando en estos momentos, la generación beta, es una generación que está pensando o que está desarrollándose sin la capacidad de razonar. ¿Sí? Y ustedes, madres, se dan cuenta en sus hijos, lo único que quieren es estar frente al celular. Niños de 6 años, de 6 meses, ¿sí?, de 1 año, donde mamá, para que tener tiempo para ver sus novelas, lo deja ver el celular, y entonces los niños se vuelven muy dependientes del celular y ya no razonan. Son niños que van a crecer y desarrollarse con las famosas inteligencias artificiales. Y un ejemplo grande de la semana antepasada, una diputada diciendo que sí son retrógradas quienes no usan la inteligencia artificial, que puede resumir un artículo de 220 páginas en 15 minutos, pero no es lo que la inteligencia artificial puede hacer, sino lo que es la capacidad del ser humano para pensar, para razonar, para decidir, que son dones que Dios nos dio y que marcan la diferencia con todos los seres creados, y lo estamos perdiendo. Se perdieron los valores, se perdieron los principios, se perdió el carácter, se perdió la identidad y se está perdiendo la capacidad de razonar. Y lamentablemente eso a nivel global formó un tipo que le llaman cultura líquida, ¿sí?, porque así se define la cultura que estamos viviendo, que implica que nos podemos adaptar a cualquier circunstancia, que así como un líquido adopta la forma del molde donde se vacía, así nuestra generación es una generación de cultura líquida, donde nos amoldamos a cualquier circunstancia que se nos presente. Y esa situación es lo que hace que el cristianismo hoy sea tan diverso, ¿sí?, y no tenga en el centro o la esencia del ser, ¿sí?, a Jesús mismo como su eje de vida. ¿Sí? Y es exactamente lo que el Señor Jesús establece desde el principio de esta porción, donde el Señor Jesús hace una oferta a la sociedad de ese tiempo, donde le dice literalmente en el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Jesús entendía la situación y lo que hoy usted y yo vivimos socialmente, ¿sí?, la generación del Señor Jesús, ¿sí?, lo vivía religiosamente. Habían tomado tan a pie juntillas la ley, ¿sí?, que el propio Esdras, con todo, yo de personajes admirables en la Biblia, Esdras y Daniel, no me hablen de David porque de plano no comulgo con él, aun cuando predico mucho de él, ¿sí?, pero no comulgo con él por el testimonio que dio, y digo, no porque yo sea mejor, ¿sí?, pero como cristianos hay que entender la situación. Muchos decimos, a David no se le permitió construir el templo porque estaban sucias sus manos de sangre, porque había matado a Urías eteo. No, nada que ver, ¿sí? David había delinquido más de 1 año y medio, robando y matando, saqueando pueblos, matando mujeres, matando niños. Por eso no tuvo el privilegio de construir, ¿sí?, el templo sagrado, porque sus manos estaban literalmente muy manchadas de sangre. Pero Esdras, ¿sí?, ese es uno de los personajes que más aportes positivos hacen a la iglesia. Y fíjese lo que estoy diciendo, a la iglesia. Recordarán que en tiempos de Esdras el pueblo de Israel estaba en la cautividad
y como cautivos no tenían ni templo, no tenían, incluso estaban perdiendo la identidad. En ese sentido, Esdras entra y su actitud con relación a la Biblia hace que conjunte lo que hoy nosotros tenemos como el canon del Antiguo Testamento. A Esdras le debemos el canon del Antiguo Testamento, a Esdras le debemos el valor de la Escritura, incluso el púlpito y este altar se lo debemos a Esdras. De acuerdo a Nehemías 8, Esdras lee el libro de la ley en un púlpito especialmente hecho de madera, y a partir de Esdras se concibe lo que habrían de ser las sinagogas, ya no el templo, sino ahora las sinagogas. Y el principio del culto que se establece en las sinagogas es el que posteriormente va a seguir la iglesia cristiana. Pero con todo y esos aportes positivos, tratando de no fallarle a Dios por lo que entendían de la ley, fue Esdras el que resumió todo el libro de la ley en los famosos 613 preceptos que los judíos defienden totalmente y que son aspectos prácticos que procuran no fallar. Todos los días, de acuerdo a estos 613 preceptos, los judíos tienen instrucciones desde qué deben de pensar cuando despiertan, cómo deben o qué deben de hacer cuando salen de la cama, cuál debe de ser su primera acción, y sucesivamente todo el día está marcado por esas actitudes rigurosas o religiosas que se llegaron a establecer como un yugo dentro de la comunidad judía, dentro del concepto del pueblo de Israel. Y ese yugo se consideraba culturalmente como la expresión de las obligaciones que el hombre tenía para con Dios. Y la experiencia del Señor Jesús en esa relación es que eran sumamente estrictos, y por eso Jesús tiene que públicamente establecer principios bien definidos. Se marcaba que había el yugo del reino, el yugo de la ley, el yugo del mandato, el yugo del arrepentimiento, el yugo de la fe, el yugo general de Dios, etcétera, que era la obligatoriedad del hombre con Dios. Y en ese aspecto la generación de Jesús era una generación sometida a una presión religiosa impresionante. En ese concepto es cuando Jesús hace esa hermosa promesa de venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados. Y en esa promesa, hermanos, es exactamente la necesidad profunda que la iglesia de nuestros días tiene, porque a esa comunidad líquida nosotros le sumamos el valor de los conceptos espirituales, ¿sí? Y venimos a tener una forma que no llega a establecerse como la iglesia con la que Dios habría soñado. Y no solamente porque nosotros perdimos los valores que se establecen en la Sagrada Escritura. Miren, tres cosas con relación a Jesús. Número uno, dentro de todas las estadísticas maravillosas que el Señor Jesús nos ofrece a lo largo de los 4 evangelios, ¿sí?, está el concepto de que hubo más de 96,000 milagros registrados, ¿sí?, que el Señor realiza en el periodo de su ministerio, ¿sí?, que son 44 parábolas de la profunda enseñanza del Señor Jesús sobre su vida. Tuvo 38 mensajes a lo largo de sus 3 años de ministerio, pero particularmente sobresalen 3 que son muy importantes. El primero, que habría sido pronunciado en los alrededores del lago de Galilea y que se conoce como el Sermón del Monte, y está registrado en Mateo 5, 6 y 7. En el Sermón del Monte, el Señor se encarga de aclarar al principio de su ministerio lo que habría de ser la ética cristiana. ¿Cómo habríamos de vivir con relación a Dios, con relación a la sociedad y aún con relación a nosotros mismos? Y en esa ética cristiana sobresale el valor de la comunión encima de los valores materiales. El que te pida, dale. El que quiera tomar de ti prestado, déjalo. Y si te piden la capa, dales también la túnica.
Ese era el principio rector de la ética cristiana, donde el valor del cristianismo a lo largo de la historia ponderaba la importancia de la iglesia en el mundo. Y así fue desde el primer siglo, cuando las primeras pandemias, quien enfrentó esa necesidad eran los cristianos. Todavía en el siglo XIX, ¿sí?, los cristianos enfrentaron pandemias desde la perspectiva de ser quienes ayudaban a los que necesitaban, sin importar su propia vida. En el siglo XVII, los cristianos veían la necesidad de los lugares apartados del mundo donde no había el menor conocimiento, y entonces ellos se prestaban para ir a servir allá donde no había ese conocimiento. Porque habían aprendido del Señor Jesús que lo importante de la vida, y Pablo lo aprendió en el cielo, por eso Hechos lo registra, como dijo el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Porque la revelación extraordinaria de la doctrina que el apóstol Pablo nos comparte en sus cartas, debió de haberla aprendido en el traslado que tuvo al paraíso, de acuerdo a 2 Corintios 12. Y es allí donde Pablo establece el principio de una entrega total al servicio del Señor Jesús, por encima de los bienes materiales, por encima del propio bien de la Sagrada Escritura. Si en algo tiene que ser ejemplo de vida nuestro amado Señor y Salvador, es en la entrega total a su labor, ¿sí?, que Isaías registra proféticamente desde el capítulo 53, ¿sí?, que conocemos de una manera impresionante: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como cordero fue llevado, etcétera. Una entrega total, completa. Sufrió como hombre sufrió. Y así lo registra Mateo 27, cuando en el huerto de Getsemaní tiene el valor de confesarle a Pedro, a Juan y a Santiago: estoy muy triste hasta la muerte. En otro concepto, esa frase implicaría literalmente: quiero morirme, oren por mí. Así se los dijo. Con todo sacrificó su propia necesidad, su propio sentimiento, y afirmó sus pies para ir hacia la cruz por nosotros. Porque eso es lo que aprendió del Padre, y esa es la misión que venía, y esa es la enseñanza grande que nos deja como iglesia: una verdadera entrega, una entrega total, sin reservas, sin considerar los valores materiales por encima de los bienes espirituales. Es lo que se queja Dios en el Apocalipsis 3, cuando le habla a la iglesia de la Odisea: porque tú dices que eres rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La primera iglesia creció porque entendió la importancia de una consagración plena, total y absoluta. Porque entendieron el valor de su propia vida desde la perspectiva de la obra de Cristo. Nosotros no lo estamos entendiendo. Para nosotros la bendición de Dios no es cuando somos usados como instrumentos para llevar un alma a Cristo. La bendición de Dios la medimos en relación a lo que trae nuestra cartera o lo que tenemos en casa, sin importarnos que la gente se esté perdiendo sin el Señor. Y muchas de esas gentes que se están perdiendo son nuestra propia familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, porque no hemos entendido, ¿sí?, que el llamamiento es a vivir una vida cristiana, no una vida de iglesia. Son dos cosas totalmente distintas. En la vida cristiana, ¿sí?, la entrega es total y absoluta, sin ninguna reserva. Y eso lo entendió la iglesia primitiva. Vayan a Hechos 11. Hechos en su capítulo 11. Cuando el apóstol Pablo entra a la escena bíblica como consecuencia de la necesidad que la iglesia tiene, se los leo a partir del versículo 19.
dice literalmente Hechos 11, versículo a partir del 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue a Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Noten el versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuál fue el centro de la enseñanza del apóstol Pablo? Pablo se lo confiesa a los corintios cuando literalmente en la primera de Corintios capítulo 11 versículo 1, Pablo le dice a los hermanos de Corintios, con el propósito de acabar los problemas que ellos tenían: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Sí? Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así lo establece Pablo, y les dice de una manera muy especial a los mismos hermanos. Ya lo encontraron, literalmente es un versículo muy pequeño: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y se los dice a los hermanos de Filipos, ya hablando más contextualmente, ¿sí? Y pidiendo que se viva desde esa perspectiva. Es Filipenses 3:17, donde Pablo vuelve a hacer la misma consideración. 3:17, hermanos, otra vez dice, sed imitadores de mí, y aquí hace algo más: y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, la importancia tan grande de entender el ejemplo del Señor Jesús y corresponder a ese ejemplo buscando ser imitador de Jesús. Nuestra generación define el cristianismo como creer en Jesús. Cuando la definición del cristianismo nos dan a llenar una página, es decir, una solicitud de trabajo, cualquier cosa, ¿y tú qué eres? No, pues yo soy cristiano. Y si con quien estamos llenando la solicitud es de confianza o adquiere esa confianza, ¿y por qué eres cristiano? Nuestra respuesta más sabia es: porque creo en Jesús. ¿Sí? Y allí nos quedamos. Cuando la realidad ser cristiano es porque somos imitadores de Cristo. Porque el anhelo de nuestro corazón es ser como Jesús. ¿Sí? Porque trato de ser como Jesús. Un esfuerzo diario de vivir de acuerdo a las normas que Dios estableció en el Sermón del Monte, y que es la necesidad que nuestra generación tiene para creer en Jesús. Tiene que ver a Jesús, y para ver a Jesús tiene que leer nuestra vida. Somos cartas leídas, dice el apóstol Pablo. Hoy nadie puede leer a Jesús en nuestra vida porque no expresamos el mensaje de Cristo en nuestros hechos, en nuestros actos. No lo expresamos. Muchos de nosotros nos comportamos igual que los inconversos. No marcamos una diferencia muy clara porque no lo estamos viviendo como lo debemos de vivir. Nuestra vida debe ser totalmente diferente. Ponderamos más los valores materiales, los intereses propios, ¿sí?, que el valor espiritual de la iglesia. Con mucho cariño, sé que hay muchos pastores. ¿Sí? Un error grave de nuestra generación es que los pastores se pelean por construir templos y no se imaginan cuánto problema se crea. Explotan a la iglesia hasta no poder más, porque con 6 miembros de iglesia quieren construir un auditorio porque es lo moderno. ¿Sí? Y nos esforzamos y nos metemos en conflictos cuando Dios no nos mandó a construir templos. Dios nos mandó a edificar iglesias. Pero no hablo de las 4 paredes, hablo del cuerpo de Cristo que somos nosotros.
Y el pastor puede dar su vida en la construcción del templo y no invierte un solo peso en evangelismo, en campo misionero, en obra para alcanzar a los no alcanzados. Podemos gastarnos miles de pesos, pero no en lo que es el propósito de Dios para nuestras vidas. La primera iglesia creció sin templos. Y cuando Hechos registra, de acuerdo a Lucas, que la iglesia sí se reunía por el templo y las casas, está hablando de los portales de Jerusalén, del templo de Jerusalén, todo un templo especial. Y en la estadística es impresionante. La hermana Ana, su esposo, nos acompañaron a Turquía. El pastor Josué Pérez estaba sorprendido de las estadísticas que nos dan. La ciudad de Éfeso, por ejemplo, era una de las ciudades cosmopolitas de ese momento, era de las 3 provincias de Asia la más importante, con una población de 250,000 habitantes, y de esos 250,000 habitantes, ¿sí?, 150,000 eran cristianos, por el testimonio de los que se comportaban como cristianos. La primera iglesia, ¿sí?, alcanzó al Imperio Romano una proporción del 60%. Y no hacían campañas, y no tenían templos, y no había redes sociales, y no había medios de comunicación. Pero más fuerte que las redes sociales, que las campañas, es el testimonio de los que viven como Cristo, que era la razón del por qué seguían a Jesús, porque era diferente. Si nosotros como pastores les enseñásemos a nuestra gente el valor del cristianismo y los lleváramos a tratar de ser como Jesús, no habría más gastos en la iglesia, porque los hijos, los vecinos, los familiares de ellos querrían ser como ellos y estarían acompañándonos en la iglesia. No lo logramos. Nos olvidamos del propósito central. Y miren, vayan por ejemplo a Colosenses 1:28. Donde se establece el principio del cristianismo desde esa perspectiva, aún estableciendo propósitos muy claros y bien definidos. Dice Colosenses 1:28, la carta de Colosenses Pablo la escribe estando en la prisión, es una de las famosas cartas carcelarias, Éfeso, Filipenses, Colosas y la carta a Filimón, y en ella hace un resumen general del cristianismo. Y después lo va a poner de una forma práctica. Colosenses es la carta más práctica de las que habría escrito el apóstol Pablo. Y en el versículo 28 es contundente: a quien anunciamos la obra del evangelista, amonestando a todo hombre, la obra en este caso del pastor, y enseñando a todo hombre, la obra del maestro, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La perfección, pastores, no es que nuestros miembros vengan a la iglesia cada 8 días y que sean puntuales con sus diezmos. No, la perfección es la plenitud de vida que ofrece el cristianismo a quien imita a Jesús. Esa es la perfección, ¿sí?, donde hemos llevado a nuestra gente a un desarrollo pleno de sus capacidades. Nuestra generación es una generación dañada, es una generación rota. Como consecuencia de ser parte de esta comunidad líquida de generaciones que no tuvieron un valor en casa, un principio en casa, entonces nuestros hijos crecen con heridas que van a cargar todo el tiempo, y es la razón del por qué los matrimonios no logran estabilizarse, porque duran solo cuestión de semanas, meses o probablemente unos pocos años. Son gente lastimada por el resentimiento, por la amargura, por el rechazo, por la injusticia, ¿sí? Heridas que se producen en el corazón y en el hogar de muchos cristianos, porque no los hemos llevado a vivir una plenitud en su vida, ¿sí?, a través de enseñarles el valor del cristianismo. El segundo mensaje importante del Señor Jesús lo da minutos antes de ser apresado. Se conoce como el sermón del Valle de Cedrón, y se da cuando, después de que en Mateo se registra el cuadro de la última cena, entonan el himno y salen al huerto de Getsemaní, y del aposento al huerto escasamente 1 kilómetro. El Señor Jesús les va dando el mensaje de Juan 14, donde habla de el Espíritu Santo, y establece en Juan 14, 15 y 16 y hasta el 17
lo que debería de ser contundentemente la dinámica de la vida cristiana. ¿Que es posible alcanzar a ser un ejemplo de Jesús? Sí, porque no estamos solos. Porque el Espíritu Santo fue dado exactamente para que nosotros alcancemos a ser imitadores de Cristo. Cuando los discípulos se enteraron de que el Señor Jesús se habría de marchar, no entendían lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Entonces el Señor Jesús se los explica. ¿Cómo los habrá visto? Que introduce este mensaje diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y empieza a hablar hermosamente del Espíritu Santo, donde le habla o lo da como un consolador, y establece las funciones del Espíritu Santo en Juan 16, cuando dice: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y habla de esa labor que es importante dentro de la iglesia cristiana, de depender totalmente del Espíritu Santo. El Señor Jesús nos modela una vida ejemplar relacionada con el Espíritu Santo, y dice: y vosotros haréis mayores cosas, porque yo voy al Padre y les va a mandar al Espíritu Santo, que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A diferencia del llamado que el Señor le hizo al pueblo de Israel y a la familia en las primeras 3 dispensaciones, a la iglesia para que alcance el propósito, Dios nos dejó el Espíritu Santo que mora en nosotros, y que sería quien motive y nos esfuerce a confiar y descansar totalmente en el Señor. El Espíritu Santo aún ora por nosotros con gemidos indecibles, pero nos hace falta comunión. Es algo muy importante. Y la exhortación del Señor Jesús en Mateo 19 es exactamente a confiar en Él a través de la comunión. El descanso se da cuando entendemos la importancia del Padre en nuestras vidas y somos capaces de dejarle todo lo que somos. Fue la experiencia del apóstol Pedro cuando nos exhorta a que echemos toda ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Pedro lo experimentó. Del Pedro que conocimos, que caminó con el Señor Jesús, vemos un Pedro diferente. Miren, vayan a la segunda de Pedro capítulo 1, versículo 14. Pedro está preso al igual que el apóstol Pablo, ambos van a morir. Yo sitúo esta carta a principios del año 67, donde Pedro dice, ¿sí?, que ya está pronto para abandonar el cuerpo como el mismo Señor se lo ha revelado. Ya va a morir. Pablo hace lo propio en la segunda Timoteo capítulo 4:6, cuando dice: sí, he acabado la carrera, he guardado la fe, y expresa que pronto va a morir. Ambos mueren el 29 de junio. Pero Pedro ha entendido que él no puede hacer nada por su propia vida y deja toda su vida en las manos del Señor, porque al final es la experiencia genuina de haber aceptado a Jesús en nuestro corazón. Cuando entendemos a través de un genuino arrepentimiento que no somos capaces, lo que el Señor Jesús nos enseñó, ni siquiera cambiar el color de uno de nuestros cabellos, que no le podemos aumentar a nuestra estatura ni siquiera un codo. Y cuando el hombre entiende su incapacidad, su propia incapacidad, y reconoce que no es capaz de hacer nada ni siquiera por él mismo, entonces fácilmente puede dejarse en las manos del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, hazlo. La iglesia tiene que aprender a confiar plenamente en el Señor, porque no tenemos a dónde más recurrir. A lo largo de los años pastorales he encontrado a gente dentro de las iglesias que cuando la oración no trae efecto van a buscar al doctor, y cuando el doctor no trae efecto entonces terminan con el brujo, porque Dios no les respondió en el altar. ¿Sí? Y es lamentablemente que la gente busque, y principalmente estoy hablando de la gente de la iglesia, que no ha aprendido a confiar plenamente en el Señor, de tal manera que toda su vida esté puesta en las manos de Él. Jesús le dijo al Padre: si es necesario, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y el gran ejemplo del Señor Jesús fue depender absolutamente de la voluntad del Padre. Y si queremos ser imitadores de Jesús, tenemos que aprender a depender de la voluntad de Él sobre nuestras vidas. La crisis y la carga es que muchos de nosotros ni siquiera sabemos cuál es la voluntad del Padre sobre mi vida. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Para qué me alcanzó? ¿Por qué soy salvo? No lo sabemos. ¿Por qué hay tanta necesidad en el mundo? ¿Sí? ¿Por qué dentro de las iglesias hay escasez de ministros? En la experiencia propia, en los años 14 teníamos 8 institutos bíblicos abiertos. Hoy no hay ni uno. ¿Sí? Los institutos bíblicos hoy son escuelas de paso que solamente dan una cepillada de un día al mes, ¿sí? Y después de 2 años ya los gradúan después de pagar 20,000 pesos por un título que no los capacita en nada. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Cuando en los años 60 alguien sentía el llamado, dejaba todo por servirle al Señor, sin importarle lo que sufriera, sin importarle hasta dónde lo habría de mandar el Señor. ¿Sí? Habría una consagración total, porque era una entrega plena de nuestra vida al Señor. La conversión, ¿sí?, era seguida por el acto de decirle: Señor, aquí está mi vida. De allí nace ese hermoso himno: usa mi vida. Hoy no. Hoy no hay esa consagración. Hoy no hay esa plena comunión con el Señor. ¿Sí? Nos cuesta mucho trabajo orar, mucho trabajo leer la Biblia. Somos una generación denominada, ¿sí?, analfabeta bíblico. Porque hoy, cuando tenemos tantas Biblias de todas las formas, en todos los modos, no la leemos, ¿sí?, no le dedicamos tiempo. Las redes sociales ocupan más nuestro tiempo que la Sagrada Escritura. Quien alimenta más a la iglesia no es la Biblia, sino el propio enemigo a través de las redes sociales. Porque el rey, vayan a Efesios 2:2, por favor. No quiero dejar en el aire nada. Efesios 2:2. El 1 empieza diciendo: en los cuales estabais muertos en otro tiempo en vuestros delitos y pecados. Efesios, en su capítulo 2, su versículo 2. Dice, adelante. Y en los cuales, dice el versículo 2, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia que ahora opera en los hijos el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando yo saco mi celular y marco un número, la información se va por el aire a la antena más cercana. De esa antena se va al satélite y del satélite baja la señal para buscar el número al que yo marqué, y puede estar en cualquier parte del mundo. Las conexiones se hacen entre antenas, pero el mandato se hace en el aire. Y quien domina las redes sociales es Satanás. Y quien ha cautivado el tiempo de muchos de ustedes, ¿sí?, es Satanás, no la Biblia. Pasamos más tiempo en las redes sociales que en la Biblia. Tuvimos el privilegio hace unos días, mi esposa y yo, de salir, y por primera estábamos en otro lugar, y era un jueves, los jueves sagrado para nosotros ir al culto, y me dijeron mis hijas: ¿no vas a ir al culto? Pues sí, hijas, pero hoy quiero descansar, no quiero predicar. Pues llegas y te escondes hasta atrás. Bueno, pues sí, llegué al culto y me escondí hasta la parte de atrás. El pastor no me vio, ¿sí? Y el predicador empezó. Pero hermanos, 80% de memes. Y como está este meme en Facebook, ay, santo Dios, ¿para qué vine? Sí. Y eso es lo de hoy. Y la comunión con Dios, y nuestra oración, y nuestra lectura bíblica, y nuestro ayuno. ¿Sí? Queremos ver a Jesús como ejemplo. Él era el Hijo de Dios, era Dios mismo. ¿Sí? Y para su información, y pueden sacar la estadística, ¿sí?, Jesús oraba 9 horas al día en la estadística.
9 horas. Pasaba noches enteras orando, meditando en la palabra del Padre. Y solamente por esa comunión fue por lo que logró el Señor Jesús hacer la voluntad del Padre. Sobre sus hombros estaba el peso del pecado de todos los hombres. Sobre sus hombros estaba el fracaso del primer Adán. Y habría sido enviado para restaurar la imagen del verdadero Adán. Y no lo podría haber hecho en sus propias fuerzas como ser humano. Así que tuvo que depender del Padre para cumplir la voluntad del propio. 9 horas al día orando. Nosotros no lo hacemos. Él es el modelo, Él es el ejemplo. Por eso no nos acompañan las virtudes que el Señor tenía. Porque no dependemos de Él, porque no confiamos en Él. David pudo decirle al Señor: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque habría entendido el valor del Espíritu cuando él estaba de la presencia. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y hacía la función que tenía que hacer en Gedeón, en Sansón, etcétera. Dice en el libro de los Jueces, sí, el Espíritu Santo lo poseyó, el Espíritu Santo lo tomó, pero se retiraba. En nosotros no. En nosotros el Espíritu Santo es permanente. Pero se alimenta de comunión con Dios, se alimenta de oración, se alimenta de lectura bíblica, se alimenta de santidad en nuestras vidas. Si nosotros no dependemos de Él, ¿qué ejemplo tenemos del Señor Jesús entonces? Nos han hablado mucho del tiempo que Jesús oraba y probablemente es la primera vez que he escuchado 9 horas. Pero ni aun cuando se nos dice que Él oraba, nosotros lo hacemos. Una de las formas que cambia el ministerio es cuando vayan a Mateo 9, muy cerca de donde estamos. ¿Sí? En Mateo 9, bajo el contexto o el texto de la mies es mucha, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, estoy leyendo el versículo 35, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y hace la exhortación: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y conocemos que cuando toma esta decisión, sube al monte a orar toda la noche para bajar y seleccionar a sus discípulos. ¿Sí? Pero tuvo que subir a preguntar quiénes eran los correctos, quiénes eran los adecuados. ¿Sí? Y lo hizo previa oración. Tuvo el consentimiento del Padre y entonces llamó a los 12 que con todas las circunstancias que les acompañaron, era gente que tenía de parte de Dios un plan para sus propias vidas y que las cumplieron porque en su momento dejaron su vida. ¿Fue difícil la vida del Señor Jesús? Sí. Si se acuerdan, en Juan 7 registra este personaje, es decir, el evangelista Juan, que ni aún sus hermanos creían en él. Pero después de su entrega, vayan a Hechos 1. Hechos 1. Y en Hechos 1, el testimonio de Lucas, yo creo que Lucas preguntó directamente a todos estos personajes sobre la vida y registra que en esa reunión de Hechos 1, versículo 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración. Está hablando de los 120 que estaban en el aposento alto. Y ruego, y con las mujeres, y con la madre de Jesús y sus hermanos. ¿Sí? Sus propios hermanos se habrían convertido al pie de la cruz al ver el testimonio del Señor Jesús. ¿Sí? Un testimonio de amor, por supuesto, de perdón, de consagración. ¿Sí? Donde al final, consumado es. Había hecho la voluntad del Padre.
De esa experiencia, la iglesia tiene al mejor pastor, que habría sido el Santiago, el hermano menor del Señor Jesús, y que habría sido el pastor de la primera iglesia de Jerusalén. Su apodo en el año 68, cuando es muerto, lanzado desde los pináculos del templo, era el rodillas de camello. ¿Sí? Habría visto el testimonio de su propio hermano y habría querido seguir su ejemplo. Y sus rodillas se habrían hecho como de camello de tanto orar. Y su oración, de acuerdo a sus historiadores, era que Dios salvara la ciudad de Jerusalén. Tal vez él se habría enterado de las lágrimas que el Señor Jesús lloró sobre Jerusalén. Vayan a Lucas 19. En la Biblia el Señor Jesús 3 veces ora. La primera, en Juan 11, Jesús lloró cuando llora por Lázaro, pero no por Lázaro, porque al fin habría de resucitar, ¿sí? Pero llora porque sus hermanas son incrédulas. La segunda vez, cuando llora sobre Jerusalén, Lucas 19, versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿Sí? Y a diferencia de Hechos 11, cuando llora literalmente por la falta de fe, aquí llora por la indiferencia. Vean, leo versículo 41 adelante. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarás en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Sí? Jesús llora por la indiferencia. Y esa es la actitud que hoy asume la iglesia cuando no queremos buscar el rostro del Señor. He dicho, cuando ni siquiera sabemos para qué nos llamó el Señor. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Sí? Y mientras no sepamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, no podremos alcanzar la plenitud del Señor. Para no dejar en el aire la tercera ocasión que llora el Señor Jesús, vayan allá, debe ser Hebreos 2:14, si alguien lo está anotando. Hebreos 2:14. Entonces llora por la falta de fe, llora por la indiferencia, pero también llora por el pecado. Y nosotros no nos conmovemos por nada. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, Hebreos 12. Perdón, se me olvidó la cita, ahorita la recuerdo. No es el 14. Dice que lloró por el pecado. Ahorita que llegue a la cabeza se las digo. Pero entonces la tercera ocasión, de acuerdo a Hebreos, es porque Jesús llora por el pecado. Y es que al estar en comunión con el Padre, la consecuencia es la sensibilización de saber del pecado. Y la iglesia ha perdido esa sensibilidad. No nos conmueve la situación de pecado que se está viviendo. Jesús tuvo compasión de las multitudes porque eran ovejas que no tenían pastor. Nosotros convivimos con nuestros hijos inconversos. Sabemos que si mueren se van a ir al infierno. Y no nos preocupa que lo hagan, porque muchas veces ni siquiera creemos en lo que nosotros decimos que predicamos o de lo que venimos a aprender a la iglesia. ¿Sí? Hablamos de seguir el ejemplo de Jesús. Por encima de todas las cosas, ¿sí? Jesús se conmovía por el pecado del ser humano, ¿sí? Y buscaba sanar ese pecado. Y la voluntad del Padre fue que pagara el precio del pecado de todos los hombres. Y pagó el precio del pecado de todos los hombres. Y les dije el año anterior, por eso nadie va a morir por su pecado, ¿sí?
Porque de acuerdo a la segunda carta de Juan, a su capítulo 2, o es la primera de Juan capítulo 2, donde dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Jesús pagó el precio del pecado de todos los hombres para que todos los hombres sean salvos. Y si nosotros fuimos apartados por el Señor para llevar su mensaje, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pregunto, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde están las gavillas que ya debemos de traer? De poder decir en la iglesia, tuve el privilegio de llevar a los pies de Cristo a fulano, a sutano. ¿Sí? ¿A cuántos hemos traído? ¿Dónde está nuestro trabajo como cristianos? Si al final el ejemplo lo tenemos del Señor Jesús. Fue enviado por el Padre y cuando regresó al Padre nos llevó a todos nosotros. ¿Nosotros a quién nos vamos a llevar? Si les reitero, una de las crisis que hoy veo es que ni siquiera nuestros hijos son cristianos. Y no se imaginan. Salgo de viaje y regresando voy con mi esposa al hogar de un pastor que dice, pastor, no puedo con mi hija. Venga, por favor, ¿sí? Quiere que platiquemos con ella. Lo que los padres no hacen, quieren que el pastor los haga. Si el pastor no es, lo que salva a los hijos es el ejemplo de los padres. ¿Sí? Si en la casa del pastor no hay un buen ejemplo, se nos olvida lo que, ¿sí?, Pablo le dijo tanto a Timoteo como a Tito. Se requiere que el pastor sea un buen ejemplo en su propia casa, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo, sí, podrá conducir la iglesia de Dios? Y nosotros por oportunismo muchas veces estamos en la iglesia sin tener un llamado genuino de Dios. Y por eso no nos conmueve la necesidad de la iglesia. El tercer sermón importante en la vida del Señor Jesús lo habría dado el martes de la última semana y ese se conoce como el Sermón del Monte de los Olivos. Cuando en el martes de controversia de esa semana lo interceptan para hacerle muchas preguntas queriéndolo matar. Y entonces se da Mateo 24, que en la iglesia o que el mensaje para la iglesia, Lucas lo traduce en Lucas 19. Mateo 24 es 100% para judíos y Lucas lo pone en Lucas 19 en el contexto de ser para la iglesia. Recordarán que Lucas habría sido el único escritor de la Sagrada Escritura que no fue judío. Lucas fue griego, convertido en Antioquía en los años 48 durante el periodo del ministerio del apóstol Pablo. Habría sido el único personaje al que el Señor le da el ministerio de escritor, ministerio que no se pronuncia en Efesios 4, pero que Lucas lo establece, ¿sí? Porque escribió, investigó diligentemente todo lo que habría sido la obra del Señor Jesús y la habría escrito. Entonces, cuando él tiene de parte de Mateo la revelación de este sermón, del Mateo 24, donde se establece la esperanza cristiana. En el primero, la ética cristiana. En el segundo, la dinámica cristiana, que es el Espíritu Santo. Y en el tercero, la esperanza cristiana. ¿Qué movió al Señor Jesús a hacer la obra? La promesa de una vida futura. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y la dinámica del cristianismo es reconocer que hay una vida más allá de la muerte, porque el mensaje central del Señor Jesús fue venirnos a enseñar que hay una vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo. Habla de la vida eterna, ¿sí? Una necesidad que hoy la iglesia tiene. Hemos sido invadidos por tanta soteriología y esoterismo en las redes que hoy muchos dentro de la iglesia no creen en una vida después de la vida, que son escépticos con relación a la eternidad, que no creen a las promesas del Señor Jesús de una vida eterna, de una vida venidera, que no entienden que el alma es una entidad eterna que no muere,
que va a ser expuesta a un juicio, porque Dios nos dio esa capacidad de ser seres racionales con libre albedrío, pero somos responsables por lo que nosotros hacemos. Y esa responsabilidad el Señor la va a demandar primero de los cristianos que somos salvos en el juicio bema de primera carta a los Corintios, ¿sí? Donde dice es necesario que, segunda carta a los Corintios 5:10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La acción. Jesús fue un ejemplo de comunión, pero también fue un ejemplo de acción. Nunca descansó, siempre predicó, siempre llevó el ejemplo del Padre a todas partes, nunca perdió la oportunidad. Lo hizo con la samaritana, lo hizo con el endemoniado, lo hizo con la mujer adúltera, lo hizo con Nicodemo el rico. En todo momento el Señor Jesús expresaba el plan de Dios para la vida de quienes estaban a su alrededor. Nunca dejó de predicar el mensaje que Dios le había encomendado, nunca. No tuvo días de descanso, no tuvo asueto. Sabía que su vida era muy corta y que trataría o debería de tratar de llevar a los más que se pudieran a la presencia del Padre. Ni descansó, ni prejuició a nadie. A todos les habló. Porque el Señor Jesús estaba convencido de la vida más allá de la vida. Una experiencia que nosotros hoy no tenemos, porque no creemos lo que la Biblia enseña, porque no creemos lo que Jesús nos enseñó. Si tuviéramos tantita fe, creyéramos tantito a lo que la Sagrada Escritura dice, temblaríamos del terror de ser encontrados fuera de la comunión del Señor, de no ser tomados en cuenta para estar en su presencia. Cuando la Biblia habla de la conciencia o del gusano que no muere, está hablando de esa actitud racional de nosotros, de estar conscientes cuando partamos de esta tierra. Y entonces un segundo después que nuestra alma se separe del cuerpo y despertemos, si les toca en el infierno porque no aceptaron, esa conciencia siempre les va a decir: si hubiera aceptado al Señor Jesús, si hubiera hecho caso de ese día que fueron a predicar y omití o obvié lo que debí de haber hecho, si hubiera o si no hubiera. Porque muchos de nosotros no tomamos decisiones cuando las debemos de tomar. Sabemos cómo vivimos, que no hacemos la obra del Señor y que ni siquiera cuidamos nuestra propia salvación. Y aún así creemos que somos salvos. Si algo nos modela el Señor Jesús, no solamente es esa comunión que vivió con el Padre, sino también esa obra que todo tiempo hizo. Era el momento de comer y le dijeron sus apóstoles: ven, no, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Era más importante que la gente se salve que el propio descanso del Maestro. ¿Sí? Y les reitero, es algo que no valoramos, que no consideramos como real el hecho de que en cualquier momento el Señor puede venir. Y si el Señor viene, estamos viviendo en un país donde no hay seguridad, donde en cualquier momento se pueden dar las cosas. ¿Sí? Estábamos ayer cenando con la familia, ¿sí? Y de momento me llega un mensaje de un compañero en Texas: Pedrito, ¿ya te enteraste de lo que pasó? ¿Sí? Estaban en un campamento cristiano y vino la lluvia y de acuerdo a las noticias que vimos en ese momento, en 45 minutos la lluvia subió 30 pies, 9 metros. Y habrían desaparecido 20 niñas y habrían muerto 13. En un instante. ¿Sí? No lo esperaban. Y quien estaba dando la noticia dice: y era un campamento de cristianos que no esperaban partir. Pero era aquel momento que el Señor se los estaba demandando. ¿Nos preocupamos por nuestra propia vida? ¿Por los que están a nuestro cuidado? ¿Por los que están cerca?
Si el Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos, fue dejado para que seamos testigos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. El Espíritu Santo te poseyó a ti para que tú des testimonio de la obra del Señor, para que tú le digas al mundo que Jesús salva. Que no solo te quedes con la noticia, que vivas de acuerdo a esa noticia impresionante. ¿Sí? El yugo de Jesús es más ligero que el que el mundo ofrece. Porque el que el mundo te ofrece, cualquiera que tú estés tomando o al cual tú estés uncido, te va a pagar mal. Pero el único que es correcto y perfecto es el Señor Jesús. Cuando si uncimos nuestra vida en su yugo, la promesa es descansar. ¿Sí? Descansar. Dice literalmente que yo os haré descansar, porque mi yugo es ligero y fácil mi carga. ¿Sí? Y esto es el cristianismo. Se nos hace difícil cuando lucha contra nuestros propios miembros, cuando nuestros propios pensamientos. Pero cuando nos dejamos en las manos del Señor que Él haga, Él se encarga. ¿Sí? Y entonces vamos a ver que el cristianismo no ofrece ninguna dificultad. Que ser cristiano es lo más hermoso que podamos experimentar. Porque esa es la promesa del Señor Jesús. Pero si queremos que nuestra vida esté uncida al yugo del Señor Jesús y la uncimos al yugo del mundo, ¿sí? Y nos esclavizamos a las redes, nos esclavizamos al fanatismo y no se imaginan. Me tocó ir a sepultar a un pastor y todo lo esperaba, menos que su familia pusiera el banderín de su equipo con la playera de su equipo encima de su ataúd. ¿Sí? Y ahí hay fanáticos que se preocupan más por aquello que por los salvos. Y no se imaginan cuántos he encontrado. ¿Sí? Y sufren. Y estoy hablando de ese elemento que puede ser distractor. Pero parece que los camarógrafos en las finales se recrean pasando las lágrimas de los que están llorando porque su equipo perdió. ¿Sí? Pasando la noticia de los que murieron porque se perdió su equipo. Sufren por algo que no tiene valor, que no tiene ningún significado. Y nosotros que creemos en la única verdad en el universo, no sufrimos porque aquellos se están perdiendo, no sufrimos porque nosotros, ¿sí?, no estamos viviendo esa plenitud. La carga a la que yo aludí al principio es porque hoy no hay esa conciencia de saber la real necesidad que la sociedad tiene. Porque ni nosotros logramos meditar en lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es la presencia de Cristo. Que Él sea nuestro ejemplo, que Él sea nuestra vida, en la forma que vivimos, en comunión con el Padre y en la forma que ganamos almas para Cristo. Ese es el ejemplo vital que el Señor Jesús le dejó a la iglesia y es el ejemplo que hemos olvidado. Que Dios nos perdone. Inclinen su rostro. Padre amado, en esta hermosa tarde te doy gracias por este tiempo. Y al poner nuestras vidas en tus manos, Señor, lo hacemos con esa convicción de saber que el mundo se está perdiendo, que hay una profunda necesidad, Señor, por la cual tú veniste a establecer tu iglesia, tú veniste a poner tu ejemplo, Señor, y muy especialmente tú veniste a llamarnos a nosotros. Solo te puedo pedir perdón y pedirte, Señor, que nos ayudes. Los que somos pastores, velemos por las almas de los que nos has encargado. Los que somos padres o madres, que velemos por nuestros hijos que nos has dado, Señor. Y en cualquier esfera que nos desenvolvamos, que sintamos compasión por los que se están perdiendo. Amado Señor, te necesitamos. Sé con nosotros, Padre.